Diga conmigo, gloria a Dios, Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, y gloria a Dios para siempre. gloria a Dios Amén. para siempre. Dice así en el libro del Apocalipsis, capítulo 21, búsquelo, en el poderoso nombre de Jesucristo. Bueno, estamos aquí, todos los hermanos, unidos y en armonía. Eso es lo último, ¿no? Sí, el libro de Apocalipsis es el último libro, capítulo 21. Yo creo que la reunión de varones, más allá de que aunque tenga una palabra y eso, ¿no? Yo creo que también todos tenemos una palabra, capítulo 21. Todos queremos descargar lo que Dios nos da, ¿no es cierto? En la semana tal vez Dios nos ha hablado y mientras ahora estamos en la presencia de Dios, ¿no? Es un momento donde el Espíritu Santo empieza a ministrar. Me da esta palabra para compartir ahora, ¿sí? Porque a veces uno quiere hacer las cosas, uno piensa de tal manera, ¿no? Pero bueno, Dios es distinto a nosotros. Así que queremos que Dios nos da esta palabra ahora, que dice en el versículo 4 del capítulo 21 de Apocalipsis, dice, versículo 4, ¿no? Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Amén. Tremenda palabra, ¿no? Justamente estamos hablando de que el Señor Jesús, cuando nosotros vamos al camino, somos nuevas criaturas, somos nuevas personas. ¿Por qué sucede eso? Porque Dios quiere cambiar nuestra naturaleza humana y pecaminosa. Y como nosotros no podemos cambiar eso, solamente Dios lo puede hacer porque Él es el creador, Él es el que nos creó. Por eso que habla también de nacer de nuevo, de nacer del agua, de nacer del Espíritu. Porque en el libro en Nicodemo hablaba el Señor y le dijo, Nicodemo, si no naces de agua y de Espíritu no puedes ver el reino de Dios. Después lo vamos a ver, esa palabra, ¿dónde está? Y entonces, ¿cómo un hombre viejo puede entrar en el vientre de su madre de vuelta y acaso nacer? Y le dice, no, Nicodemo, de cierto te digo que si no naces de nuevo no puedes entrar en el reino de Dios. Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por eso te digo que no te maravilléis de que te dije es necesario nacer de nuevo. Entonces el Señor Jesucristo dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es aquel que es nacido del Espíritu. No sabe ni de dónde viene, ni a dónde viene, ni a dónde va. Es llevado por el Espíritu, es guiado por el Espíritu. Esos son los hijos de Dios, porque somos guiados por el Espíritu Santo. Y a veces hacemos cosas y nosotros vamos a hacer cosas que por ahí no entendemos, pero después que las hicimos, fue para beneficio nuestro, era porque el Espíritu de Dios que mora en nosotros, nos guió a tal lugar, nos llevó a otro lugar. Justo fui a aquel lugar y conseguí trabajo. Y era Dios que te llevó a ese lugar. Y vos no te diste cuenta. Pero ya no vives tú, sino vive Cristo en ti. Por eso el Señor me da esta palabra. Él dice, Él habla de tal vez de cosas que nosotros pasamos acá en la tierra. Pero acá habla lo que va a acontecer en el cielo. Y la diferencia es que allá ya no va a haber llanto, ya no va a haber lágrimas, no va a haber sufrimiento, no vamos a tener ni calor ni frío, no va a haber tristeza. Entonces, todo eso lo pasamos nosotros acá. Por eso que Dios nos quiere preparar acá, primero, para que toda esa raíz de amargura sea quitada, sea desarraigada, y pueda el Espíritu Santo que mora en nosotros pueda tener
la preeminencia, digamos, ¿no? En nuestra vida, para que Él señoree en nuestra vida y no dejémonos guiarnos por los caminos de la carne, que obviamente que van en contra, ¿no es cierto?, de las manifestaciones de Dios, del Espíritu de Dios, va en contra. La obra de la carne va en contra del Espíritu. Dice el Señor: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Habla de nosotros, porque nosotros, cuando estemos allá en el cielo, el mismo Dios se va a encargar de nosotros mismos. Y al quitarnos de esta tierra, nosotros vamos a entrar en el estado realmente que nosotros no conocemos, primero que el espíritu, en espíritu, y vamos a conocer algo que acá el hombre no lo pudo alcanzar a conocer, que es el amor pleno de Dios. El amor pleno. Es algo que nos va a impregnar de tal manera que, como yo lo he dicho varias veces, no sé si lo dije acá, pero sí en casa hablé de ese amor, lo pude sentir en 2 ocasiones y es algo, una gota fue, como diciendo: esto es lo que hay, lo que yo tengo para ti acá arriba. Experimentar ese amor que te invade es algo tremendo. Yo digo, ese amor, Señor, ahí en el cielo, sí, eso es lo que te espera, porque Dios es amor y nos ama tanto, que Él quiere consolarnos. Y nosotros, como vivimos en este cuerpo de carne, que tenemos una mente, tenemos nuestra propia voluntad, porque así nos creó el Señor, con nuestra propia voluntad, de saber escoger el camino que nosotros queremos, o el camino ancho o el camino angosto. Y el Señor quiere que nosotros vayamos por el camino angosto, porque Él mismo lo habla en la palabra y dice que ancho y espacioso es el camino que nos lleva a la perdición, y son muchos lo que lo hacen. Pero angosto es el camino estrecho, el cual nos lleva a la salvación, a la vida eterna. Y son pocos los que entran por él, dice. Pero el Señor nos da esa oportunidad de escoger qué es lo que nosotros queremos para nuestra vida. Las elecciones que hacemos realmente están conformes a la palabra de Dios. Lo que yo estoy decidiendo para una ocasión, para hacer algo, ¿realmente eso le agrada a Dios o no? Esa es la decisión que nosotros debemos tomar. Nosotros queremos un consejo, lo tenemos en la palabra. ¿Realmente lo que yo estoy haciendo, Señor, esto te agrada a ti? ¿Realmente tú me respaldas a mí en tu palabra lo que yo estoy por hacer o lo que voy a hacer? Y si realmente no hay respuesta en la Biblia, que seguramente la hay porque Dios tiene respuesta para todo, la vamos a encontrar. Diga conmigo: tengo que confiar en Dios. Tengo que confiar en Dios. Porque si mi confianza está puesta en Él, Él me va a hablar a través de las Escrituras. Él me va a hablar porque Él ya habló la palabra. El consejo que te puede dar un hombre es a través de la Escritura, tiene que ser. No puede ser un consejo de humana sabiduría. Porque el consejo del hombre a veces se vuelve vano y no tiene el efecto y el poder que tiene la palabra de Dios. Dice así: dice Él que enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Ya estamos allí, estamos arriba, estamos en el cielo, dice, porque las primeras cosas pasaron. Amén. Dice, y él, y el que estaba sentado en el trono, dijo: he aquí, yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo: escribe estas palabras porque son fieles y verdaderas. Nosotros creemos esta palabra, la guardamos porque son fieles y verdaderas. La fidelidad de Dios va mucho más allá que nuestras faltas. Nosotros no somos fieles. Siempre de una manera u otra estamos fallándole al Señor. Y a veces le prometemos cosas y no la cumplimos. Entonces es muy importante cuando nosotros vamos a prometerle algo al Señor, ¿no es cierto? Que es mejor no prometerle nada. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? El Señor no se agrada de las personas que prometen y no cumplen. Para Dios son personas insensatas. ¿Sí? Él está distante a eso. Yo te prometo, Señor, que hoy
Yo le he prometido, ¿cuántas veces le he prometido cosas al Señor y no le he cumplido? Y después quedó de cara con Dios. Y Él acepta tu perdón, acepta tu arrepentimiento, sí. Pero el Señor Jesucristo dijo, más vale no prometan, si no saben si van a cumplir. Así que si hay alguien que le hizo una promesa a Dios, ¿no? Más vale que la cumplas. Porque te retrasas en la bendición. Porque Dios se entristece en esas cosas, pequeñas cosas, y Él después no, es como que uno tiene que restaurar su condición de falta. Dios es tan sensible que simplemente, como habíamos hablado con el hermano, simplemente una ofensa, alguien que te ofendió, o vos ofendiste a alguien con palabras, ya el Espíritu de Dios que está con nosotros, Él se entristece, porque no es su voluntad lastimar a alguien, ya sea con palabras, con hechos, ¿sí? Entonces la voluntad de Dios es la que nos escribe ahí en la palabra, y es santo, Él es bueno, ¿sí? Él es misericordioso. Entonces, ¿cómo es el carácter? Él es misericordioso, Él es santo, Él es bueno, y Él es bondadoso sobre todas las cosas. Él es dadivoso. A veces nos da cosas sin que nosotros nos merezcamos. A veces no nos merecemos. Pero aún así el Señor nos da hasta larga vida, ¿sí? Cuando nosotros obedecemos a Dios, y Él nos da la oportunidad de tener mucha vida en esta tierra también. Más cuando respetamos los mandamientos, que habíamos hablado del mandamiento que dice, ¿no es cierto? Amarás, ama a tu padre y a tu madre, ¿no es cierto? Para que tus días sean prolongados aquí en la tierra. O sea, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, a veces decimos, no, realmente yo he honrado a mi papá, he honrado a mi mamá, porque hasta yo me lo he preguntado muchas veces. Y ojalá yo lo pude haber hecho. Yo creo que tuve la oportunidad de hacerlo. No sí con mi papá, pero sí lo acompañé en el trabajo, ¿no? Pero con mi mamá creo que sí, tuve la oportunidad, porque hay palabras en la Biblia que uno descarta, ¿sí? No le da tanta importancia, pero es tan importante para nuestra vida, nuestro caminar aquí en la tierra, y para la bendición que viene para nuestros hijos, ¿sí? Nosotros nos corrompemos nuestra propia familia, nuestros propios hijos, la nueva generación que viene detrás de nosotros. Así que lo mejor que hay en esto, la oración que es viva, y la oración que es viva, que es eficaz, que es poderosa, ¿sí? La oración lo que hace, trae restauración por medio del amor de Dios. Amén. Así que hay muchas cosas que nosotros debemos restaurarnos. Diga conmigo, me tengo que restaurar. Pero yo solo no puedo. Necesito a Cristo en mi vida. Y Él dice que Él, el que estaba sentado, dijo, he aquí, yo hago nueva todas las cosas. ¿Sabe lo que significa eso, mi hermano? Cambia todas las cosas, ¿sí? Nuevas, completamente. Todo, cuando Él dice, habla de todas las cosas, todo, hasta la manera de hablar, diga conmigo, hasta mi manera de hablar va a cambiar, mi manera de pensar va a cambiar, porque el pensamiento del hombre, te vas a dar cuenta que cuando Dios empieza a tratar con vos a través de la palabra, el pensamiento del hombre va a cambiar. Ya no va a ser el pensamiento humano, sino va a ser el pensamiento de Dios. Cómo Dios piensa, cómo Dios ve las cosas. Y eso yo lo voy a saber a través de la Biblia, a través de la palabra. Cuando leo, este es el pensamiento, wow, así piensa Dios. Pero yo pensaba de esta manera. Pero tenés a Dios que piensa más profundo, más lejos. La nueva tierra, la nueva Jerusalén. La nueva Jerusalén. Y yo quiero que lo lea el hermano. Amén. Yo. Quiero que lea el versículo 9. Amén. Amén. Dijo que va a ser nueva todas las cosas el Señor. ¿Sí? Bueno. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras,
y habló conmigo, diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscriptos, que son los de los 12 tribus de los hijos de Israel. Amén. Amén. Sí, ahí va a seguir nuestro hermano, Sigo nuestro hermano Axel. Sí. versículo 11. el 13. Perdón, el 13. 13. ¿Hasta dónde? No veía. Continúa nomás Bueno. la lectura. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir, de oro, para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12.000 estadios la longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Está bien. Amén. Y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, para la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Amén, así vamos a ver. ¿Sigo yo? Esta es la nueva, ahora vas a continuar, esta es la nueva Jerusalén, ¿sí? En la cual vamos a pertenecer nosotros también, ¿sí? Cuando partamos de esta tierra, eso es lo que nos espera. Amén. ¿Cuántos lo tienen? Está escrito. ¿Se dan cuenta que acá habla de 12 apóstoles? Y van a estar los 12 apóstoles, que son los 12 nombres de ellos, ¿sí? Inscritos. O sea, no va a haber más, no va a haber ni 13, ni 14, ni 15, como ahora hay millones de apóstoles. Así que está claro eso, ¿no? Hay 12 apóstoles, Sí. hay 12 tribus, y esos 12 apóstoles son los que van a juzgar las 12 tribus de Israel. Así que está más que claro que la iglesia fue fundada, el fundamento de la iglesia fue sobre los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles. Y después de ahí, bueno, ahora como nosotros hay pastores, por ahí otros diversos ministerios, diversos dones que la iglesia tiene, ¿no es cierto? Que son para desarrollarlo, ¿no? Y a medida que nosotros estamos acá, que nosotros nos vamos a reunir, nos vamos a dar cuenta, diga conmigo, lo que Dios me dio hasta hoy. Lo que Dios me dio hasta Son hoy. dones Son que dones. tal vez todavía no lo descubrieron, pero al estar acá uno como que el Espíritu te va mostrando, ¿no es cierto?, cuál es el don que puede llegar a tener cada uno de nosotros, la manifestación de Dios en nosotros. Dios nos va a usar en lo que no siempre nos usó en el mundo, pero lo va a transformar y lo va a usar para beneficio de Dios y beneficio de nuestro prójimo. Amén. Amén. ¿Sí? Así que eso es algo muy fundamental. Quiero que continúe, ¿sí? A partir del, creo que 19. del 19, sí. Amén. Amén. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con la piedra preciosa. Ujú. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto onis, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, perdón, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas,
Cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Amén. Amén. Tremendo, ¿no? Así que es una maravilla. ¿Cuántos quieren estar ahí? Es una maravilla. Una maravilla lo que nos espera y una maravilla lo que el Señor nos habla cuando dice acá lo que están inscritos en el libro de la vida. Quiere decir que va a haber personas que no van a estar inscritas, ¿sí? Hablaste sobre, en un lugar, dice que el Todopoderoso, dice, y no vi, claro, Él va a ser el templo, y el Cordero va a ser la lumbrera. ¿Viste? Allá no vamos a tener el sol que tenemos acá, ni tampoco las estrellas que vemos acá, ni tampoco la luna que vemos acá. ¿Por qué? Porque este lugar es como otra dimensión. Está, digamos, allá en el tercer cielo está la Nueva Jerusalén. Y ese es el lugar donde vamos a estar por toda la eternidad. Si realmente estamos inscritos en el libro de la vida, fuimos perdonados por el Cordero de Dios, el Señor Jesucristo, y fuimos lavados por su sangre. Estamos inscritos y vamos a permanecer. ¿Qué pasa con nuestra condición de hombre en esta tierra? Viene el Espíritu Santo, nos llena con su presencia, con su poder a través de la palabra, ¿sí? Porque dice la Biblia que nosotros hemos nacido por la palabra, hemos nacido de nuevo por la palabra a través de nuestra fe, de haberle creído. Y ese Espíritu Santo en nosotros vendría a ser el alfarero. Dios es el alfarero. Entonces va trabajando en nuestra vida, va quitando nuestros pecados de a poco. Porque aunque el Señor nos limpia, pero nuestra condición humana pecaminosa sigue existiendo. Sigue existiendo, porque como dijimos al principio, nosotros con pensamiento pecamos, con mirada pecamos, cuando nos enojamos, pecamos. Así que, digamos, ¿no? Esos son, digamos, pecados que uno por ahí, el hombre siempre lo porta, que a diferencia de poner en práctica, de decir, bueno, sos un mentiroso y mentís todos los días hasta no dar más, y te acostás hasta mintiendo. ¿Me entendés? A Dios diciéndole gracias a Dios por este día y seguís mintiendo. Ese es un mentiroso y tiene que cambiar su condición, arrepentirse de ese asunto, ¿no es cierto? Y abandonar ese estado. Yo he conocido un chico en el mundo, era mentiroso, decía 10 palabras, le creía media, 9 y media, mentía. Y yo sabía que él mentía, yo decía, no entendía por qué mentía tanto, pero ya era mi amigo, pero no le creía nada, o sea, todo lo que decía era todo mentira. Y bueno, ese chico jovencito se cayó, le agarró un cáncer y falleció, ¿no? En esa condición. Yo no sé, obviamente, no voy a juzgar eso, ¿no? Pero capaz que, no sé, Dios ojalá le haya dado el último minuto para que se arrepienta de su condición. Porque era así, era. Yo digo, wow. Ser así y no dejar, no querer dejar esa condición, entonces Dios no puede trabajar en nuestra vida, no puede limpiar esa área de tu vida. Así que nosotros debemos entregarle nuestras áreas de nuestra vida, ¿sí? De condición de pecadores. Porque cada uno de nosotros sabemos perfectamente y estamos delante de la presencia de Dios,
sabemos perfectamente cuáles son los pecados que más nos comprimen. Esos le tenemos que confesar a Jesucristo. Jesucristo nos enseñó y nos dijo por medio de la palabra, dice que si confiesas tu pecado, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Y cuando esto está sucio, nos limpia el Señor y queda la mesa limpia. Yo quiero hacer una pregunta. Sí. Yo recuerdo, bueno, hay cierto tipo de mentiras, ¿no? Como mentiras que son más perjudiciales, pues, que perjudican más, y otras que son hasta graciosas, porque recuerdo un personaje de mi juventud, ¿no? Que se la pasaba mintiendo, decía que era actor y que había vivido en Estados Unidos, y un día se pisó el palito delante de un montón de gente que estábamos en Estados Unidos porque hablaba sin conocimiento también, porque era muy joven, ¿no? Sí. En el momento que estaba en un... que estaba en Estados Unidos, no especificó qué ciudad, que fue a haber un partido de soccer, o sea, de fútbol, soccer le dicen allá en Estados Unidos, ¿no? De las estrellas, ¿no? Sí. Y empieza a nombrar a cantantes, actores, y en un momento nombra a Stevie Wonder. Stevie Wonder, Y sí. Stevie Wonder es ciego. Sí, Entonces éramos como 10 y él solo no sabía que, parecía que no sabía que ¿Era ciego? Y fue con el perrito, saltó uno, y empezamos todos a las carcajadas que no podíamos morirnos de reír. Yo me refiero a ese tipo de mentiras. ¿Es lo mismo? No, mira, Esto es lo mismo, sí. porque es como algo que fue muy gracioso, en realidad nos terminó haciendo reír. Y ahí, bueno, nos terminamos de dar cuenta de que no se podía creer nada de lo que hicieron. Y iba como estaba jugando a la pelota con el perro, nada. Che, no, mira. Me hiciste acordar, perdón, no sé si tiene está nada bien. que ver. No, pero empatizar. vos estás diciendo, supongamos que yo hago una broma. Sí. Pero si es una broma. Él lo Ahora, contaba si él como no- algo real no, de si su él vida. dice, no, él está mintiendo. Como una anécdota, Si él ¿viste? son dos cosas distintas. Si él miente porque quiere mentir, aunque sea broma, pero él se cree que su mentira es real, él está mintiendo. ¿Me entendés? Pero si realmente quiso hacer una broma, ya es otra cosa, una broma, bueno. Es una broma. Él creía lo que decía. Él Yo no está sé si tenía diciendo- un problema psiquiátrico, psicológico, psiquiátrico, no sé qué, pero me metía sin nivel, que había trabajado en serie de televisión como Clave de Sol. No sé si te acordás vos que tenemos la misma edad, en la serie Clave de Sol, viejísima, acá donde apareció Pablo Rado. Sí, sí, me acuerdo. Y bueno, nada, viste que yo vivía en Palermo, viste, y era normal cruzarte con mucho. Palermo, en capital, es como vivir más o menos que es como vivir en California, de cruzar los actores por la calle. Sí, Porque es verdad. casi todas las cadenas televisivas están ahí, está Canal 2, está Canal 9, está Canal 7 cerca, Sí, está Canal está. 3, bueno, Canal 13 no, porque está por Constitución, pero bueno, está casi todos los canales. Nada, y vive mucha gente así que trabaja en la televisión, no sé, Charly García vive al frente del Alto Palermo, y así, Sí, viste, ahí está, se reúnen en todo, vas a un todo. bar y te los encontrás, viste. Ni hablar. Entonces no parecía, al principio no parecía que estaba como que estaba mintiendo, que podía ser real. Pero bueno, después con esa anécdota era, viste, ya no se le podía creer más nada. Sí, sí. El tema mentira es mentira. Sea chiquitita, sea como sea. El asunto es, obviamente, el Señor cuando Él nos perdona, nosotros recibimos la presencia de Dios, sentimos, ¿no es cierto? Y sentimos ese perdón. Y yo te pregunto, ¿vos te sentís perdonado por Dios de que entramos todo esto que estamos haciendo? ¿Cómo te sentís? ¿Está bueno que vos Yo me puedas- siento que Dios me perdona, pero yo no me perdono a mí mismo. Ahí está el asunto. Bien. Eso se llama, obviamente, vos te sentís culpable. Sí, Es un yo siento sentimiento culpa. de culpa. Exactamente. Bueno, lo hablamos también, lo hablamos otra vez, mirá que ahora me lo decís, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Nosotros somos seres humanos y fallamos. Y lo recalcamos, ¿sí? Y pecamos. Pecamos contra Dios, pecamos contra las personas, lastimamos a las personas. Pero eso tiene una restauración. ¿Cuál es la restauración?
en lo que vos, yo no sé, no voy más profundo porque por ahí es algo muy íntimo, ¿no? Pero sí te voy a decir, en lo que tú no te perdonas, lo puedes restaurar haciendo lo contrario para que vos te liberes de eso. Todo se puede restaurar, menos si la persona se murió, bueno, es alguna condición interior que vos tenés que pedir a perdón, le tenés que pedir a Dios que quite ese sentimiento de tu vida. Porque eso es algo de tu propia condición, de la carne, es algo, una manifestación humana, ¿sí? Dios nos perdona al momento que nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados. Y eso también está dentro de los pecados, la culpa, el sentimiento de culpa. Así que cuando Dios te perdona, Dios te perdona. No es que Dios te perdona la mitad sí y la mitad no. No, Él perdona todos tus pecados y si Él perdona, vos también deberías perdonarte. ¿Por qué? Si yo perdono a mi hijo que él hizo algo malo, ¿no es cierto? Claro, que él hizo algo malo contra mí, ¿no es cierto? Automáticamente yo, ese sentimiento que yo tenía, yo me libero de eso. Entonces cuando, supongamos de que no esté la persona acá, ¿no? Y yo le pido perdón a Dios por lo que yo hice con tal y cual persona. Pero se lo pido realmente porque no tengo a la persona frente mío, ¿no es cierto? No lo tengo ahí para decirle, abrazarle, decirle, la verdad me arrepiento, te perdono por tal y cual cosa, te pido perdón o te pido que me perdones, ¿no? Entonces, como yo no tengo a la persona delante mío, lo tengo a Dios, que Él sí puede hacer de que al pedirle yo perdón a Él, que es el mayor que todo, ¿no es cierto? Ese perdón de Dios va a entrar en ti. Entonces, ese perdón es como que la persona, ¿no es cierto?, me dijo, sí, la verdad, yo te perdono. Y automáticamente esa condición se va a salir, se va a borrar. ¿Por qué? Porque yo no tengo a la persona. Supongamos que la persona viva, no sé, a 5.000 kilómetros de acá, no la tenga. Y no es lo mismo hablar por teléfono o que hablar con la persona. Pero capaz que la persona no me quiere ni ver, también, ¿me entendés? Bueno, pero por eso mismo está Dios, que es mi mediador y es mi abogado. Es una causa que yo tengo pendiente, ¿me entendés? Y vos tenés una causa pendiente con vos mismo, entonces ¿a dónde yo tengo que recurrir? A mi abogado, que es Jesucristo. Y yo le presento esa causa, le cuento la condición y le pido que me ayude. Porque cualquier cosa podemos manifestar hasta una raíz de amargura. Y esa raíz de amargura, si está ahí, yo te puedo asegurar de que va a costar que vos puedas sentir la presencia de Dios o que Dios se pueda comunicar más de cerca con vos, ¿me entendés? ¿Por qué? Porque la raíz de amargura es una manifestación de la carne, de nuestra condición humana, ¿me entendés? Algo humano, estar triste, ¿sí? Estar, ¿cómo te puedo decir? Amargado, como quien dice, ¿no? Por una situación. Esa situación, si yo no se la entrego a Dios, va a permanecer ahí. Queda ahí. ¿Me entendés? Por eso que manifiestan son las obras de la carne. Yo tengo que destruir eso entregándole eso a Dios y desligarme de eso. Porque si yo no me desligo de eso, entonces esa es la pared entre Dios y nosotros, nuestra comunicación con Dios. Si yo no quiero soltar eso, no sé si me entendés, es muy distinto a que si yo poner una raíz de amargura, ando mal, ando enojado, embroncado, así conmigo mismo, ¿no? Y voy a Dios y le cuento que estoy así y necesito. Dios sabe que yo voy ahí porque lo necesito que me quite eso, ¿no? Y entonces ahí va a actuar el Señor. Ahí va a quitar. Y empieza a dar una transformación, ¿me entendés? Pero si no, si yo lo dejo ahí, es como un ancla. ahí va a estar. Está tal cual, como un ancla. Si eso
es algo muy personal, ¿me entendés? Si yo lo dejo ahí, ahí va a estar y no se va a salir hasta que yo no decida entregárselo completamente a Dios y que Dios me lo quite, ¿no es cierto? Es algo profundo. Pero bueno, a mí no me ha pasado con otras situaciones, con otros problemas, pero lo que yo siempre tuve, que le doy gracias a Dios, que siempre se lo entregaba a él, o por ahí me quedaba llorando, mi hijo es testigo, he llorado mucho, ¿no es cierto? He quedado llorando muchas veces, pero ese llanto no era de odio ni de bronca contra alguien, sino llorándole a Dios, ¿no? Porque para que Él me restaure en cierta área o me ayude en cierta área, y Dios lo ha hecho. Dios lo ha hecho, pero nunca me he quedado con ningún resentimiento, ni rencor, ni odio, ni nada, porque si yo me hubiese quedado con eso o así, yo hoy, yo no hubiese estado con mi matrimonio. Y él es testigo. Yo no hubiese estado con mi matrimonio. Yo he vencido a todas esas cosas. ¿Por qué? Porque fueron cosas que me pasó, y yo creo que todo también fue propósito de Dios para moldear mi carácter, mi forma de ser, ¿no es cierto? Y bueno, hacerme la persona que ustedes conocen, ahora, digamos, ¿no? Manso, no sé cómo llamarlo, trato de ser humilde, trato de ser como Dios quiere que sea. Una persona misericordiosa, una persona que pueda ayudar, que pueda bendecir, que pueda compartir su palabra, lo que ustedes ven. Un buen pastor. Así que yo lo que quería decirle, el propósito de esto, y como vos lo viste viendo desde el principio, es una manera de discipular a alguien, ¿sí? Y quiero que aprendan una palabra: lo que ustedes siembren, eso van a cosechar. Si ustedes siembran odio, siembran bronca, siembran mentira, siembran resentimiento contra otras personas, eso van a recibir de otras personas. Pero aún si nosotros sembramos amor, sembramos paz, sembramos a veces, cosas... Perdón que te interrumpa, Sí. a veces pasa que también recibir lo contra... Bueno, Exactamente. quizás son pruebas, no sé, pero a veces... Está perfecto eso, ¿sí? Lo que vos me vas a decir, porque de esa manera tu carácter es trabajado, ¿me entendés? Nosotros como cristianos, sabelo bien, que Dios te va a poner enfrente personas, ¿me entendés?, que te van a querer sacar la capa. Pero Jesucristo dijo: déjale también la túnica. Que te van a dar una cachetada de poner la otra mejilla, lo estoy aprendiendo, ¿sí? Sí. Entonces, cuando Dios trabaja de esa manera con nosotros, nuestro temperamento cambia, ¿sí? Por eso que nosotros vamos cambiando a medida que vamos leyendo la Biblia, vamos siendo liberados de un montón de cosas. Jesucristo dijo: conoceréis la verdad y la verdad te hará libre, ¿sí? Nosotros al conocer la verdad, si nosotros hacemos lo contrario, todavía estamos atados. Pero nos hace libre cuando la conocemos y la dejamos de practicar. Dejamos de practicar las cosas que a Dios no... Por eso él decía, ¿no? Bueno, vos, si ponés los ojos en Jesucristo, vos sabés lo que le hicieron a él, ¿sí? Mintieron contra él, le pegaron, lo escarnecieron, ¿sí? Le dieron con palo, le dieron 40 látigos menos uno, le pusieron la corona de espinas, todo lo que le hicieron, y no abrió su boca. Él sabía igual el propósito al cual él vino aquí en la tierra, ¿no es cierto? El propósito de Dios era llegar hasta la cruz, para salvarnos a nosotros también. Nos tenían que salvar. Así que él enmudeció, no abrió su boca. Entonces nosotros también, a veces, tenemos que aprender a callarnos. A veces te vas a tener que callar. Y vas a decir: uy, qué humillación. Sí, Jesús fue recontra humillado. Y yo tengo que hacer el ejemplo también. ¿Por qué? Porque eso me va a molestar a mí, pero me va a dar una victoria. Tal vez el otro se va a gozar y se va a reír, ¿viste? Como dice, callar la boca, qué sé yo. Y vos te quedaste callado, pero él no sabe
porque te quedaste callado, pero vos sí lo sabes. ¿Me entendés? Eso me da, sí, voy a tener que practicarlo. Hoy me pasó con la chica acá de frente, viste, que me decía que cuando entraron al negocio me sacaron los lentes porque no le gustaba que estuviera los lentes. Sí. Y caí la segunda vez y me hizo la seña, viste, que me sacara los lentes. Y me reí, le digo, en el secundario no te enseñaron de donde empiezan los derechos de los demás terminan los otros. ¿Cómo? Me dice, ¿cómo? Le digo, no podés gobernar mi físico. Le digo, si yo deseo tener los lentes, tengo el derecho a dejármelos. Le digo, Claro. no, a mí no me importa, pero si vos entrás acá, pero no es tu casa particular, esto es un negocio donde estás trabajando. Claro. No podés gobernar mi cuerpo como si fueras un nazi, le dije. Como si fuera de la SS. Y ya se enculó la petiza y yo dije, bueno, ¿para qué le dije todo eso? Claro, Me no tendría que haber callado la boca, pero bueno, nada. No hay cosas. Mira, por ahí nos vamos a enfrentar con situaciones. Es un proceso, ¿me entendés? Entonces, ¿cuándo realmente estamos preparados? Cuando estamos preparados, digamos, ¿no? Estamos preparados para una batalla, es cuando nosotros ya realmente Sí, morimos. me refiero a que está bien, pero a mí después cuando Pero me fuiste vine live, dije, porque... sí, pero ¿por qué no me si era simplemente sacármelo? Yo me ponía a ver a una situación un poco más complicada, ¿cómo voy a reaccionar? ¿Me entendés? Porque era la verdad que viste que, no sé, claro, igual viste que te ordenen, que te den una orden en algo tan tonto, también a uno le molesta, ¿no? Pero no era muy tonto igual, viste, pero también no sé, le quise enseñar que estaba equivocada, para mí parecer, no No sé. sé, estaba equivocada, pero bueno. Lo dejamos a la merced del Señor. Sí. Que Él sabe lo que tenga que hacer. Amén. No. Y le damos lugar a nuestro hermano, por ahí quiere hablar algo, quiere expresarnos, porque estamos en una reunión que podemos expresarnos. Tener esa confianza que somos varones y no hay mujeres tampoco, ¿no es cierto? Es bueno. Quieras transmitir lo que vos quieras, Con la mujer, con sí. respeto a la palabra, con respeto a lo que vos quieras, estamos entre hombres. Nada, que muy lindo porque la verdad que hace mucho tiempo buscaba, después de que me fui de la iglesia de donde iba antes de chiquito, después de muchas cosas malas que pasé, buscaba siempre un grupo, un lugar para sentirme cómodo, buscar a Dios, que es lo que buscaba, ¿no? Buscar a Dios, es lo que necesitaba y bueno, pasé por muchas cosas feas y bueno, por fin hoy estoy acá sentado, tengo el privilegio de leer su palabra, que no cualquiera lo tiene, no cualquiera conoce su palabra y yo tengo el privilegio, así que cada día me levanto y le agradezco a Dios que estoy leyendo su palabra, la tengo al lado, ahí en la cama, y puedo leerla y conozco su camino, así que privilegiado y agradecido de estar con vida, con salud. ¿Qué quieres? Amén. No. Amén, es bueno así tener la palabra, porque esta es la instrucción. Es bueno poder leer Dios lo para nosotros. que te pasa en una iglesia, ¿no? En una Sí. iglesia apostólica romana, por ejemplo, el único que tiene la Biblia en general, ¿viste? Es el sacerdote, que lo lee y por ahí lee lo que a él le parece. Y bueno, tenerlo Vos así. nunca la leíste. Y vos nunca la leíste. Por ahí yo me acuerdo que he comprado. Es verdad eso. Compré una que era muy buena, que me gustaría tenerla ahora, pero no la tengo porque te daba. O sea, te daba la palabra, ¿no? Y te daba una pequeña reseña de referencia. No. Vos tenías una así, ¿no? Sí, que era tenía. como que mitad libro y No. mitad explicación. Sí, la regalé. Me acuerdo que hablaba, ¿no? Que explicaba los sacrificios de los nombres e incluso hasta Esa se llama Biblia de estudio. te contaba también, por ejemplo, lo que... Creo una Biblia de estudio, pero tiene esa letra. Sí. No, la vas a ver. No, está bien. Esta te Está bien, me quiero concentrar en esto y después quizás en otro, porque me quedan cosas grabadas que por ahí, ¿viste? Me acuerdo también que, por ejemplo, el principio como que había dicho yo, el principio De la creación. de la creación, ¿viste? De los 7 días, la parte del el Edén El Edén. es muy parecida a creencias de
las creencias babilónicas, ¿viste? La Biblia se terminó de escribir los judíos en el exilio en Babilonia. Y parece ser que tomaron, bueno, nada, igual se cruzaban muchas creencias en general en la que estaban comunicados, a pesar de que uno pensaba que no, porque, bueno, el tema de la inundación, por ejemplo, de Noé, en varias culturas se nombra algún tipo de inundación. Claro. Y la otra vez te conté capaz que la misma, ¿viste? Sí. La otra vez te conté, ¿te acordás que en la religión hindú hay una persona que se le apareció Vishnu que le dijo que tenía que juntar una pareja de cada animal y subirlo a un arca y hubo una inundación, un Noé Se copió de Noé, satánico. Hindú era. Sí. Y vos sabés que el apóstol Pablo habla, ¿no es cierto? Que él fue a un lugar, no recuerdo bien, pero después lo vamos a buscar, que habla que él fue hasta un lugar, ¿no es cierto? Y había gente que se interesaba en escuchar mucho la palabra de Dios, ¿no? Pero él hablaba y dice que él veía varios altares porque ellos creían en varios dioses. No, yo te voy a contar, te voy a contar otra cosa que vi en un documental que me interesó muchísimo también. Dale, y llegó hasta un altar que decía, al Dios no conocido. ¿Viste? Entonces dice, yo que lo que estoy predicando es a ese Dios que ustedes tienen en la inscripción, al Dios no conocido. A él es el que yo vengo a predicar, dice, a ese Dios. Pero entonces él empezó a partir de la escritura, ¿no? Que dice, el Dios que creó los cielos y la tierra. O sea, no había Dios que dijeran, digamos así, no, pero él es el único que creó todo, el mar y todas las cosas, ¿no? Que hay en existencia. Sí. Y empezó a predicarles a ellos. Y después de todo eso, cuando ellos llegaron, cuando el apóstol Pablo llegó hasta la resurrección de los muertos, bueno, algunos se levantaron y se fueron porque no creyeron, pero otros sí ya le seguían, ¿viste? Entonces, en la vida, en esta vida cristiana, nosotros nos vamos a encontrar con gente que cree y sigue a Jesús, ¿sí? Y con gente que, bueno, se va a levantar, va a venir un día y no le gustó algo de la palabra y se levantó, se fue y no nos vamos a ver nunca más, ¿me entendés? ¿Por qué? Porque esto es así, ¿sí? O aceptas el camino o no lo aceptas. O recibes la verdad o no la recibes, ¿me entendés? No existe el término medio. Sí. Y eso sí. Lo que va a pasar en la iglesia. Yo he visto gente ir a la iglesia y yo sé que hoy nunca más fue una sola vez, de desesperado, lo llevaron. Y bueno, la gente se sintió por un momento, el hombre está acostumbrado a la religión, a estar sentado en una iglesia católica y estar, ¿me entendés? Y eso no tiene nada que ver, y de repente entraron a una iglesia, entraron a una iglesia, estaban haciendo palmas, saltando y qué sé yo, y esto que están todos locos, agarraron y no volvió nunca más. Pero eso porque la gente no tiene conocimiento y no se acercan a Dios. Claro, tienen miedo, tienen miedo. Por eso que eso de hablar en lenguas y qué sé yo, el Señor nos dio a nosotros un espíritu de dominio propio. ¿Sí? La iglesia del Señor es una iglesia ordenada. ¿Sí? Donde hay desorden, bueno, hay que ordenarlo. ¿Ves? Es así, así. Y eso no tiene que ver con ser religioso, sino ser ordenado. ¿Me entendés? Y entonces las iglesias confunden mucho esa historia y andan corriendo como locos entre las congregaciones y vos porque no ves eso ahora, pero no, bueno, viste, no, pará. Si hay un orden, yo no veo al apóstol Pablo salir corriendo como un loco hablando en lengua, pataleando, ¿me entendés? No lo veo, así que no es, ¿me entendés? Esta es la verdadera. Entonces acá nos aferramos a Dios, a que Él pueda manifestarse en medio del pueblo, ¿no es cierto? Y esto es a través del conocimiento. Por eso es que vamos a leer siempre mucha Biblia para tener conocimiento, ¿sí? El conocimiento de Dios. Entonces, cuando el día, no sé, qué sé yo, el día que supongamos, ¿no? Bueno, que yo no esté más acá. Bueno, Dios te da el conocimiento, pero vos sabés cómo es el asunto. Entonces, donde vayas a otro lado, vos te vas a dar cuenta, no, esto no me enseñaron, ¿dónde estás en la Biblia? Te vas a cansar de ver los capítulos. ¿Me entendés? No, entonces, bueno, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Jesucristo es la verdad, es el camino.
Así que podemos ir a donde vayamos, pero si nosotros nos enfocamos mirando a Jesús y su misericordia, mirando, y no solamente eso, sino que nos interese conocer la verdad. Porque muchas cosas que ustedes van a saber, porque el Señor me las reveló a mí, de tanta búsqueda, de tanto preguntarle, de tanto esto, de tanto lo otro. Porque a mí muchas cosas no me dijeron, pero yo buscando, insistiendo, pude aprender. Dios me la enseñó, me ha hablado muchas veces. Y de la misma manera lo va a hacer con ustedes, sin acepción ninguna. Si ustedes le preguntan algo a Dios y eso están ahí adentro, con esa intriga de querer saber, Dios te va a hablar. Si querés saber, vos querés saber la verdad, Dios te va a hablar. Con la palabra, cuando estés durmiendo, cuando estés despierto, cuando estés cocinando, te va a venir una palabra y ¿dónde está esa palabra? La buscás, no sé, con el celular, como sea, preguntá, pero Dios te habló algo. Vos lo buscás y está acá. Cuando uno quiere conocer la verdad, Dios se la revela. Al que no le interesa esto, que es la palabra de Dios no le revela nada. Y sabe que andan haciendo lo que hacen los demás. Entonces vas a ver un montón de iglesias que hacen todo lo mismo, ¿viste? Y bueno, a mí lo que me pasaba... no se le reveló Jesucristo. Lo que me pasaba... Se pelean entre hermanos. No, a mí lo que me pasaba, por ejemplo, muy seguido, que por ahí venía algún testigo de Jehová, que yo lo hacía pasar y por ahí me ponía a hablar de la Biblia. Me ponía a hablar de la Biblia y por ahí me miraban una cara y digo, pero ¿qué pasó? ¿No te leíste este capítulo?